Usted graficó esas curvas, ¿no? Entonces recuerden por allá las curvas de nivel, estamos hablando del ejercicio 1b. Uno tiene que igualar la función a la constante c que nos hayan dicho. Por ejemplo, igualamos la función y sobre x cuadrado más y cuadrado a c igual a un medio, para hallar esa curva de nivel. Entonces tienen que hacer algunas operaciones, ¿no? Álgebra, digamos. Pues, tratar de escribir aquí un poco sobre eso. Entonces aquí está la función y igual sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Entonces igualan eso a la primer c que nos dieron. Entonces igualamos eso a un medio, para hallar la curva a nivel a esa altura. Bien. Entonces ahí se hace álgebra, por ejemplo. Esta cantidad aquí, esta expresión está dividiendo, pues pasa acá a multiplicar al 1, ¿cierto? Y este 2 puede multiplicar acá el 2y. Entonces esa igualdad es equivalente a tener que 2 por y, 2, 2y es igual a x cuadrado más y cuadrado por 1. Entonces es igual a x cuadrado más y cuadrado. Bien. Y ahí ustedes organizan términos, digamos. ¿Cierto? Listo, profe. Profe, y eso mismo se haría con el 3 medios, ¿cierto? Lo mismo. O sea, lo mismo se haría. Entonces, la idea es lo siguiente. Aquí le va a tocar completar cuadrados porque le va a dar una circunferencia, pero que no va a estar centrada en el origen. Entonces, hagamos un paso más. Miren, si ustedes asocian términos, este 2y que está aquí lo pasamos hacia el lado izquierdo. Pues no. Entonces me quedaría 0 igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2y. Bien. Y cuadrado menos 2y. Y aquí, en esta parte, uno utiliza la completación de cuadrados. Entonces, esto es lo mismo que tener, esto es igual a x cuadrado. Ustedes ya vieron completación de cuadrados, ¿cierto? Entonces uno, por ejemplo, ¿qué pasa si aquí es evidente que si yo sumo 1 aquí, para completar cuadrados, puedo notar que si yo sumo 1, ¿cierto? Si yo sumo 1 y resto 1 acá, entre comillas, no estoy haciendo nada. Bien. Pero esta parte que me quedó aquí dentro del paréntesis, eso se puede reescribir así como y menos 1. Todo eso al cuadrado. Lo que está dentro del paréntesis, menos 1. Bien, porque recuerden, si uno eleva el paréntesis, es el primero al cuadrado, entonces sería y cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces ahí me da menos 2y más 1 al cuadrado, que es este 1. Entonces ahí completé cuadrados. Y este 1 que está aquí restando lo puedo pasar. Recuerden que esto aquí es igual a 0, ¿no? Entonces este 1 que está aquí Profe, en el... ese más uno, ¿de dónde sale? Yo lo coloqué porque estoy haciendo completación de cuadrados. Entonces yo sumé 1 y resté 1. Busquen si quieren, yo creo que ustedes vieron eso cuando estudiaron cónicas trasladadas, cónicas que no están centradas en el origen. Ahí ustedes tuvieron que hacer, en el curso de cálculo integral, tuvieron que hacer eso, ¿no? Completar cuadrados. Si no estoy mal, por lo menos en el curso que yo di, eso se ve, ¿no? Señor. Entonces, ese 1 yo lo sumé y lo resté porque yo ya sabía que esa era la operación apropiada, pero si ustedes buscan, si quieren, si no recuerdan, busquen en YouTube cómo completar cuadrados. Entonces van a ver que lo que tienen que sumar efectivamente va a ser un 1. Bien. El hecho es que le va a quedar que la ecuación canónica de esa expresión inicial es x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1, pues, ¿no?
Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser una circunferencia centrada ¿en qué punto? ¿Cuál va a ser el centro? Entonces, esto va a estar centrado. Voy a escribir aquí. El centro va a ser en el punto con coordenadas. Como en la X no le estamos restando nada, entonces va a ser centrado en el punto 0. Y aquí, como estamos restándole 1 al Y, entonces en el punto 0,1. Ese es el centro de esta circunferencia. Bien. Si lo hacemos en el plano cartesiano, viene siendo pues algo así. Si usted ubica en el punto 1,0, perdón, 0,1, eso le da, digamos que es por aquí. Entonces ese va a ser el centro y va a tener radio, ¿qué? Este es el radio. La raíz de este número, la raíz de 1 es 1. Entonces el radio es 1. Entonces va a ser una circunferencia central en este punto de radio 1. Entonces va a ser así. Bien. Esa sería la primera curva a nivel. Ahora, ustedes en el mismo plano cartesiano lo hacen luego con 3 medios. Entonces la misma operación. Entonces aquí va a aparecer un 3. Entonces por aquí esto va a quedar multiplicado por un 3. En el otro caso. Bien. Y ahí pues, ese 3 si quieren ese 3 que me aparece aquí, lo pueden pasar a dividir para que les quede 2/3 de Y. Este 3 lo pasan acá. Y entonces luego ese 2/3 de Y, estoy resolviendo el otro ítem ya. Por aquí va a quedar un 2/3. Entonces aquí ya no suman 1, sino que suman otra cantidad. Pues, pero tienen que saber completar cuadrados. Suman aquí lo que corresponda. Y ahí les va a dar de nuevo una circunferencia, pero ya no va a estar centrada en el punto 0,1, sino que va a estar por acá más abajito. Bien. Pero esa es la idea. ¿Otra pregunta? Entonces, completar cuadrados. Eso tienen que tenerlo claro por hacer ese ítem. Ok, profe. Profe, en el segundo, Y el segundo. Segundo. la parte C, ¿Este C? sí, Bueno, ese es muy parecido a un ejercicio del libro, ¿no? O sea, tienen que usar Qué pena. las polares y regla del L'Hopital, ¿no? Profe, es que cuando uno realiza, bueno, las polares y después le aplica el hospital, a Sí. uno le da 0/0. ¿Eso no quiere decir que es una indeterminación? Claro, entonces, Entonces, bueno, tocó buena volver a aplicar pregunta. Entonces, lo que ustedes deben hacer entonces es que si sigue dando 0/0, entonces aplicar L'Hopital de el nuevo. hospital otra vez, ¿cierto? Perdón, vuelvo a repetir que hubo un problema aquí en el audio. ¿Me repite lo que usted dijo? Eso, profe, que, o sea, que toca volver a aplicar el hospital. Exacto. Porque ustedes saben que esto le va a quedar coseno de R sobre R cuadrado. Si deriva, Da menos seno de R sobre 2R. eso. Y sigue indeterminado, ¿cierto? Sí, señor. profe, una pregunta. Entonces, en ese segundo lo que hay que hacer es aplicar coordenadas polares y L'Hopital, más no toca hacerlo con los 4 caminos. En este ítem C, Sí, y en los otros. pero a mí me gustaría que observaran lo siguiente antes. Aquí en este ítem C, cuando ustedes hacen la sustitución por polares, queda coseno de R sobre R cuadrado, ¿no? Señor. Pero no queda 0/0, ¿no? Entonces no es necesario aplicar L'Hopital. Yo veo, a ver. Profe, pero ahí daría 1/0. Claro, entonces no, coseno de R, quedaría coseno de R sobre R al cuadrado. Pero tiene que dar 0 en las dos partes. Como solo está dando en el denominador, entonces no hay que aplicar L'Hopital. O Está sea dando, que el límite ahí sería 1 o 0. entonces, ¿qué pasa?
Cuando R se acerca a 0, la parte de arriba se acerca a 1. Y la parte de abajo se acerca a 0 por la derecha. Aquí está. Como estoy elevando R al cuadrado, me acerco a 0 por el lado derecho. Es decir, aquí está el plano, la recta X, la recta. Este 0 nos estamos acercando a 0 por acá, ¿no? Porque nos estamos acercando por números positivos. Entonces, ¿qué pasa con este límite? Ustedes pueden hacer una tabla si quieren para ver qué es lo que sucede. Ustedes pueden calcular coseno, por ejemplo, de 0.01 o 0.0001 dividido coseno de 0.0001 al cuadrado. Bien, para ver más o menos a dónde es que se acerca ese límite. 0,1 al cuadrado. Pueden hacer en la calculadora. ¿Alguien puede hacer esa cuenta ahí? ¿Quién tiene calculadora? ¿Esto es aproximadamente cuánto? ¿100 por 10 a la 6? ¿Cuánto? 100 por 10 a la 6. 100 por 10 a la 6. Entonces eso es 1.000.000 por 100. O sea, 100 por... ya es 100 millones. Esto es 100 millones. Bien. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando me acerco más a 0, ese límite va a tender a más infinito. Bien. Entonces, este límite tiende a infinito, a más infinito. Todo el límite a más infinito. Bien. Entonces, ¿ustedes cómo lo pueden explicar? Haciendo esa sustitución y luego evaluando en... Ustedes pueden decir, note que cuando evalúan este número da 10 a la 8. Cuando evalúo, digamos, colocando el otro 0 aquí, ustedes dicen que da tanto. Y así ustedes dicen, como esta parte se acerca a 1 y la parte y esta de acá abajo se acerca a 0, esto, así informalmente, es lo mismo que tener más infinito. Bien. Límite que da más infinito. No da un número. Ahora, es que lo que pasa es que yo lo cambié. En el libro, en el ejercicio, uno de los que yo les sugería, aparece 1 menos coseno de R. Ahí sí da 0 sobre 0. Yo le coloqué este 1, entonces da más infinito. Bien. Entonces toca hacer esa explicación y decir que vas a infinito, ¿sí? Exacto. Sí. Muy bien. Listo, profe. Bueno, y veamos los otros ejercicios que ustedes preguntan de ese punto. Profe, una pregunta, si me podría hacer el favor de explicarme del inciso 3, el C, que es que no lo entiendo muy bien. Sí. Solo que permítame decir aquí lo último, y es que en el ítem B hicimos uno semejante a este en clase, ¿no? Solo que en clase lo hicimos sin la raíz aquí. Ahí nomás hay que tener en cuenta que aparece esta raíz. Entonces este ya está casi resuelto. De hecho lo hicimos en clase. El A, Y el A, entonces aquí hay que explicar, ¿podemos sustituir directamente? No. Entonces este parece que no existe. Entonces aquí sí se sugiere ver por caminos. Bien. Profe, es que yo tengo una duda. Digamos, en ese mismo ejercicio, yo lo hice bueno, hice por los 4 caminos, ¿no? Entonces, por el eje Y, eso me da X sobre X. ¿Yo ahí reemplazo o puedo poner que eso es igual a 1? Eso es igual a 1, sí. Ah, ok, profe. Eso es igual a 1. Y por los otros ejes que le dio, o ya concluye usted que no existe. ¿Ya del vio que otro no? eje da 1 No, lo sobre... hice por el eje cuando X es igual a 0 y entonces ahí me da Y sobre Y a la 2, entonces cancelo una Y y me queda 1 sobre Y, que sería 1 sobre 0. Y le puse que era igual a 0. Ojo, 1 sobre 0 no es 0. 1 sobre 0 puede, o sea, Indeterminado, lo puse. Sí. no, es indeterminado. Entonces usted dice que
que cuando x es 0, está indeterminado, y cuando y es 0, da 1. Entonces no existe límite, con eso es suficiente. Ah, listo. ok, listo, profe. Por los dos lados tendría que dar 1, por ejemplo. Pero por un camino el límite es indeterminado, no existe. Entonces, por eso entonces no existe límite ya. Bien, entonces Profe, y en pasando. ese, el del logaritmo natural, ahí yo esto reemplacé directamente. Aquí en Pues el B. sí, o sea, hice con con el eje, cuando y era igual a 0, y pues Sí. eso, logaritmo natural sería de x a la 2 más 0 a la 2, y luego reemplacé a x, y eso pues me va a dar 0, ¿no? Porque el logaritmo de 0 no es... Lo que pasa es que no le va a dar 0 por lo siguiente, porque logaritmo de 0 no está definido, Está pero indeterminado, sí. indeterminado, pero cuando x y y, cuando me acerco a 0, esta parte de aquí, ustedes pueden hacer algunos cálculos, por ejemplo, calcular el logaritmo de 0.0001. Si ustedes hacen esas cuentas así, a ver cómo se comporta la función, van a notar que esta parte que estoy sombreando va a tender a menos infinito. Esto tiende a menos infinito y esto de aquí va a irse para 0. Entonces, tenemos dos fuerzas, una que se va a menos infinito y otra que va a 0, y se está multiplicando. Entonces no sabemos quién domina más, si esta se va a 0 a menos infinito más rápido o esto se va a 0 más rápido. Por eso este tiene que hacer el análisis usando coordenadas polares y usando regla de L'Hopital, el ítem B. Bien, no puede usted concluir que como esta primera parte, que es lo que usted está diciendo, ¿no? Que como esto es 0 y está multiplicando por esto, que no es indeterminado, pero que como esta primera parte ya es 0, entonces todo va a ser 0, eso no está correcto afirmar. Por lo que les digo, esto está yendo a menos infinito y esto está yendo a 0, entonces no sabemos quién se va más rápido si se va más rápido a esta expresión a 0 o a esta expresión a menos infinito. Entonces nos toca hacer análisis por regla de L'Hopital. No puede decir que es 0 inmediatamente. Bien, ¿quién preguntó sobre el punto 3? ¿Alguien preguntó sobre esa parte? Yo, profe, sobre el ítem 3, el inciso C, que es que no lo entiendo, el último. ¿Está con la cámara? Ah, listo. Entonces aquí tenemos una función de 3 variables. No, profe, Variable. ese no, el otro, el C, ese es, ahí dice D, el último. El D, me Ya. imagino que era. Sí, Es sí. que Dice que ahí, las profe, usted se ecuaciones equivocó y paramétricas. era 6D. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde? No, o sea, es que usted puso 2 veces B, pero entonces ese segundo B sería el que equivale al C y el que está en C equivale al D. Usted dice, sí, A, B, sí. Ustedes lo corrigen la letra, listo. Entonces, Profe, una pregunta, profe. usted pregunta sobre ¿cuál? Ese, profe, el Este. que dice las ecuaciones paramétricas. Sí. ¿Qué pregunta tiene? ¿O cómo hacerlo o qué? Sí, profe, más o menos que me den como, no sé cómo iniciarlo a hacer, la verdad. Pero este es un ejemplo totalmente parecido a lo que hicimos en el libro. Es decir, voy a mostrarles aquí el ejemplo del libro. Yo veo quiénes que comentaron aquí en el grupo. Entonces, ese es un ejemplo del libro. Entonces, permítame. Voy a esa sección. Cuando estudiamos regla de la cadena. ¿Alguien vio el video de esa parte? ¿Sabe qué video es? En la que yo expliqué ese ejemplo. De los que les he enviado. Lo quedó grabado, ¿no? No sé si alguien tiene presente ¿El el video? video. Sí, en el que expliqué esa parte de regla de la cadena, en la que tenemos dos proyectiles o dos partículas. Nos dan las ecuaciones paramétricas y nos piden hallar la derivada, la razón de cambio.
la distancia entre las partículas. Si alguien sabe cuál video es, pues ayuda a que lo diga. De todos modos, ya voy a buscar aquí. Están en los últimos 2 videos, creo. De la clase anterior, de la clase 4. Sí, señor. Ah, bueno, entonces ya tenemos ahí. Que consulta por esto puede mirar esos videos, sin embargo, ya yo ubico aquí en el libro ese ejemplo. Pero muy parecido a lo que les mostré ese día. O sea, solo cambié las ecuaciones. Ah, no, estoy mirando donde no es. ¿Sí? .2. Regla de la cadena es que sección 13.7. Aquí. Entonces, ese ejemplo, ese ejercicio se hace teniendo en cuenta este ejemplo 2, donde dice aplicación de la regla de la cadena a velocidades o ritmos de cambio relacionados. Entonces, aquí nos dan las ecuaciones paramétricas. Esta es la coordenada x y y de la primera partícula. Por eso dice x1, y1. Y ellas describen, por ejemplo, ellas describen un movimiento elíptico aquí, como ustedes ven en esta gráfica. Y la segunda partícula también describe un movimiento elíptico. Entonces, yo expliqué, considero que razonablemente bien esta parte ahí, que dice que la distancia entre dos puntos, la distancia entre las dos partículas, se mide con esta cantidad, ¿no? Esta es la fórmula de la distancia. Y en el tiempo del ejemplo aquí, cuando t es igual a pi, uno sustituye aquí t por pi en estas ecuaciones paramétricas y obtiene que x1 es igual a menos 4, y1 es igual a 0. Bien. Por lo tanto, esta es la distancia, esta distancia 5 aquí, que no es necesaria calcularla, el libro lo hace solo para mostrar. Esta distancia 5, la distancia entre las partículas en ese instante de tiempo, en t igual pi. Yo lo estoy preguntando en el ejercicio del taller por t igual a pi sextos. Bien. Y el hecho es que nosotros lo que queremos es derivar esta función s, la función distancia entre las dos proyectiles. Es una función de 4 variables, las variables x1, x2, y1, y2. Entonces calcula uno las derivadas parciales. De hecho, las derivadas parciales ya están hechas en el ejemplo, miren. Porque es la misma función. Entonces, ustedes van a usar estas mismas ecuaciones, no tienen ni siquiera que calcularlas. Usan la misma Listo, ecuación. profe. Pero solo es Profe, evaluar en Entendí cómo es. ese un quinto y menos un quinto, ¿de dónde salen? ¿Cuál un quinto? ¿Este? Sí. Eso sale cuando usted sustituye los valores de x1, x2, y1 y y2 por esos valores numéricos, miren. Porque noten que todo lo estamos haciendo en el punto t igual a pi sextos. Entonces, cuando usted sustituye pi sextos aquí en estas ecuaciones, aquí me haría 4 coseno de 3 por pi sextos, es decir, coseno de pi medios. Bien, coseno de pi medio es 0, entonces x1 le va a dar 0 y y2, perdón, y1 le va a dar 2. Bien, entonces este va a dar 0 y este va a dar 2 y así sustituyen los otros valores. Entonces cuando Listo, profe. usted usa la fórmula aquí, Ahí las ya trabajo en radianes, la calculadora. sí, cuando usted sustituye ahí donde sale es un quinto. Y ahí obtiene todos estos valores. Luego, tiene que hallar las derivadas parciales. La derivada de x1 con respecto a t, la derivada de y1 con respecto a t, y evaluarlas en t igual a pi sextos, en el caso de nuestro taller. Y luego aplicar esta fórmula, que usted ya va a obtener estos números, esta es la regla de la cadena, y así va a obtener esta velocidad. Entonces, en el video, ahorita que acabamos la
asesoría, les indico en qué video expliqué bien este ejemplo, porque no vale la pena aquí repetir eso. Y ya Listo, está profe. grabado. Ya está en el video, entonces ahí pueden verlo mejor. ¿Otra pregunta? El inciso B del punto 4 no lo entiendo muy bien. Inciso B del punto 4. Profe, yo también con respecto al primer punto en el rango. En el primer punto, bueno, ahorita terminemos aquí la primera lista del ejercicio del taller. Entonces, preguntan por el punto 4. El ítem B, entonces dice usar multiplicadores. Entonces recuerde, para usar multiplicadores tener función objetivo, la que quiere maximizar o minimizar. En este caso la función objetivo es esta que señalé y tiene que tener una función restricción. Bien, en este caso la función restricción es esta. Y ahí tiene que usar el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, a ver. Pero yo busco un ejemplo donde hayamos hecho. Pues yo busco el PDF. O, mejor dicho, permítame escribo aquí. Entonces la función objetivo es f de xy igual a x cuadrado menos xy, ¿cierto? X cuadrado. ¿Es más xy o menos xy? Colocamos xy entonces. Menos xy más y al cuadrado. Y la función restricción, en ese caso, la función g va a ser. Recuerda que el método de multiplicadores tiene función objetivo y función restricción. En ese ejemplo, la función restricción va a ser gxy igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Esa es la función restricción. Entonces, ¿qué es el método? Que para hallar los puntos que maximizan o minimizan esta función, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Qué sistema de ecuaciones? Este que voy a mostrarle a continuación. No, en esta nota no está ese. Pero busco aquí. Entonces, mire, ustedes van a seguir prácticamente la misma lógica de este ejemplo del ejercicio 5, sección 13.10. Ustedes tienen que primero calcular el gradiente de la función f e igualarlo con lambda veces, que es el multiplicador del gradiente de la función g. Y ahí le va a quedar un sistema, van a salir dos ecuaciones. Y la tercera ecuación va a ser la función restricción. Y luego resuelven ese sistema. Entonces, aquí sería, ¿cuáles serían las tres ecuaciones en nuestro caso? Pues aquí sería la derivada parcial de f con respecto a x, calculan eso, y lo igualan a lambda veces, que es una incógnita, no sabemos quién es lambda. Lambda veces la derivada de g con respecto a x. Entonces es la primera ecuación. Ya ustedes calcularán la derivada parcial, ¿no? Que sería 2x menos y, ¿no? Luego, la otra ecuación va a ser la derivada parcial de f con respecto a y, y lo igualan a lambda veces la derivada de g con respecto a y. Y la tercera ecuación es la restricción. Primera. Entonces tienen que resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, para eso pueden ver las notas que les envié. Generalmente uno lo hace por sustitución. Despeja una variable y la sustituye de una ecuación y la sustituye en la otra.
Y la tercera ecuación es la que viene aquí, la restricción. Bien, que dice que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a 1. O lo que es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado menos 1 tiene que ser 0. Entonces, este sistema de 3 por 3 deben resolverlo. Cuando lo resuelvan, ustedes van a encontrar un valor de x y un valor de y, y esos van a ser los candidatos a ser los máximos y mínimos de la función. X y y van a encontrar unas soluciones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para entender esto un poco mejor? Recuerden que si tenemos aquí el plano cartesiano, la restricción dice que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser 1. Entonces estamos maximizando o minimizando la función en todos los puntos de esta circunferencia de radio 1. Estamos maximizando ¿qué función? Esta aquí. Estamos viendo cuál es el valor máximo y mínimo que toma esta función cuando lo evalúo en puntos que están sobre la circunferencia, que tiene radio 1. Solo en esos puntos estoy evaluando la función. Por eso estamos usando el método de multiplicadores. Bien, y ese punto que maximiza y minimiza se encuentran resolviendo este sistema 3 por 3. Bien. Una pregunta adicional, porque es que ya no puedo calcular las derivadas porque prácticamente lo hago ya. ¿No? También les recomiendo ver ese video en el que hice ejemplos sobre hallar la solución de un problema usando método de Lagrange. Sí, profe, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al 3 del el inciso A. Dice que hallar las derivadas parciales empleando límites para calcular fx y fy de la función. Sí. Entonces noten que cuando nosotros vimos derivadas parciales, cuando definimos de la derivada parcial, yo hice un ejemplo de eso. Mire aquí. En esta nota dice, calcule las derivadas parciales de esta función. Ah, yo coloqué la misma función. Casi la misma. Bueno, entonces la definición de derivada parcial es este límite. Entonces nosotros hicimos las cuentas y calculamos la derivada parcial de f con respecto a x de esta función, de la función 2x más y cuadrado. Ah, en el taller prácticamente ese punto ya está hecho. Yo veo que puse ahí. No me había fijado en eso. Puse una función casi idéntica a la que hice en las notas. Ah, bueno, no está idéntica. Pero entonces, esta es la definición formal que dio el libro, esta que se subraya aquí, de la derivada parcial de una función f con respecto a x. Entonces yo empecé a resolver, a calcular ese límite usando pues la función que nos dieron. Bien, en este caso la función es 2x más y cuadrado. Entonces tenemos que evaluar la función en este punto primero, el punto de x más delta de x, y. Y al evaluar la función en ese punto, esa expresión que subrayé aquí es lo mismo que esta parte. Y le resto la función f de xy, que es esto. Bien. Entonces, en los videos que envié también expliqué cómo es que se evalúa la función en este punto de x más delta de x, y. ¿Sí se acuerdan o no? Yo hice un ejemplo de cómo hacer este límite con todos los detalles, pues. Pero es seguir esta idea. Entonces, la primera derivada va a dar 2, que es claro porque miren, si esta es la función, si yo derivo con respecto a x, pues da 2. Si derivo con respecto a y, va a dar 2y. Entonces, ustedes ya saben cuánto les tiene que dar con las reglas de derivación que ya sabemos usar. Entonces usen la definición de límite para verificar que efectivamente da eso. Es decir, aquí cuánto va a dar la derivada de la función f con respecto a x. Un 2x.
Entonces va a dar 2x. Entonces usen la definición de límite, como en las notas que les estoy mostrando, las notas que se llaman cálculo multivariable. ¿Cómo se llaman estas? 2. De la clase 2 seguro. Sí, de la clase 2. Entonces ahí se basan en este ejemplo. Y pues ya saben que esa le va a dar 2x y con respecto a y tiene que dar 4. Bien. Entonces, muy parecido a este ejemplo 1 de las notas 2. Bien, entonces hay que leer las notas. Entonces, ¿tienen alguna otra consulta? Profe, Sí. en el cuarto punto, el segundo de la... Ah, ya. Ujú. No, aquí lo mismo, ustedes No, no, derivan. el A, profe. O sea, el A, el segundo. El punto 2, el A. ¿De límites? ¿Ese? No, profe, o sea, el cuarto punto, Sí. el A, el segundo inciso. O sea, el que dice, El de las dosis. sí, esa. ¿Este? Ese, profe, el de G, ese. Ah, bueno, ahí tiene que calcular las derivadas parciales. Sí, ¿Cómo profe, las pero Sí. calculo las derivadas, después lo vuelvo otra vez a derivar para que No, me dé lo de D. ustedes tienen que usar, o sea, usted deriva con Sí. respecto a x e igual a 0, porque nosotros estamos hallando los extremos. ¿Vuelvo a derivar eso? ¿Cómo? Profe, es que yo ahí derivé, ¿no? Y después Sí. volví a derivar para hallar lo de D. Ah, bueno, sí, también hay que volver a derivar para hallar lo de d, sí. ¿Así? Claro, para ustedes saber si usted primero deriva una vez igual a 0 y para Ajá. encontrar los críticos, ¿no?